Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy nos acompaña el doctor Vicente Diegues Salina, médico urólogo, para hablar sobre varicoceles, salud masculina. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Sí, un placer estar contigo y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es el varicocele. Sí, justamente habíamos un adelanto en la parte anterior, pero queremos a esas personas que se están conectando en este momento explicarles qué es el varicocele. Fíjate, en el testículo, los testículos están en el escroto por una razón muy especial. Si uno toma un termómetro y lo coloca dentro del abdomen y uno en el escroto, siempre en el escroto hay 1 o 2 grados menos de temperatura. Es decir, que los testículos tienen que estar a una temperatura más baja que la temperatura corporal. En las mujeres no hay problema porque los ovarios pueden estar dentro del abdomen porque no van a tener problema. Pero si los testículos tienen una temperatura igual que el organismo, ellos comienzan a tener problemas de fertilidad porque los espermatozoides empiezan a ser más lentos, de menos cantidad y maduran mucho menos. Entonces, cuando una persona tiene varicocele, el varicocele no es más que una dilatación de las venas que van a drenar la sangre del testículo. Es como cuando las mujeres tienen varices. Entonces son unas varices de las venas del testículo. Entonces, ¿qué ocurre? Al haber más sangre dentro del escroto y dentro del testículo, se pierde esa diferencia de temperatura de la que habíamos hablado y comienza entonces a tener esos problemas de fertilidad y pudiera tener problemas para tener hormonas, es decir, la persona puede tener una disminución de los niveles hormonales y pueden aparecer, que se ve mucho en ellos, que el testículo comienza a descender de tamaño. Entonces, cuando estas tres características aparecen, entonces tenemos unos problemas serios, tanto hormonales como de fertilidad. ¿Existe deficiencia en el bombeo de sangre a través de la zona de los testículos al tener varicocele? ¿Esto se puede presentar? No, realmente lo que sucede es que las venas se dilatan. Solamente. Las venas se ponen más grandes de lo normal y al ser más grandes hay más cantidad de sangre a nivel del testículo y por eso está más caliente. Esas válvulas que van a hacer que la sangre drene se van dañando. Generalmente el varicocele es izquierdo. Y cuando hablamos de porcentaje, nosotros tenemos que ver que el 15-16% de los hombres van a padecer en algún momento varicocele. Es muy raro que un niño antes de los 10 años vaya a tener varicocele, es decir, que a esa edad no puede haber un varicocele. Y después de los 15 años se dice que el 15-16% de los hombres. Ojo, no todos los hombres que tienen varicocele son infértiles. Eso es muy importante aclarar. Claro, eso es claro. Si usted tiene varicocele, porque muchos que nos están viendo saben y que tienen varicocele y han tenido hijos, pero de 10 hombres que tienen problemas de fertilidad, 4 o 5 tienen varicocele. Y el varicocele ha sido la causa de que ellos no puedan tener hijos. Nos habla sobre el descenso del tamaño del testículo. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que va a notar un hombre de que algo está cambiando en su estructura? Porque nos dice que puede ser a partir de los 15 años. Es una edad en donde todavía el hombre está en crecimiento y está en un desarrollo dependiendo de cómo esté su organismo, ¿no? Claro, fíjate que podemos catalogar el varicocele en 3 grados. Hay un primer grado que es el más leve, que es aquella persona que por una ecografía, que es el examen ideal para hacer el diagnóstico, y la persona hace algún tipo de esfuerzo, aparece en esa vena dilatada. Hay un segundo grado que es el moderado, que ya la persona, estando en reposo, se le hace una ecografía y esas venas están dilatadas. Y el grado mayor es aquel que la persona, estando en reposo y sin hacer ninguna actividad, una persona ve que tiene las dilataciones, se ven esas venas engrosadas y las personas sienten, y los niños sienten, y los adolescentes sienten que tienen como unos gusanitos en el cordón. Entonces ellos le refieren a los padres, mire, siento como unos gusanos que están ahí, unas lombricitas ahí a nivel del escroto. ¿Porque tiene movimiento? No, porque la sienten, ellas la tocan. Es la parte del palparlo, ¿no? Claro, ellos tocan el cordón y sienten como un cordón. Entonces a ellos lo refieren a los adolescentes, no, tengo como unos gusanitos, como unas tiras ahí. Y eso es simplemente que las venas se dilataron. Claro, justamente Sena Denis nos decía eso, que cómo saber que se tiene varicoceles y además cuáles son los síntomas que se pueden estar presentando. Claro, fíjate, normalmente la persona pudiera no tener síntomas, pero en otros casos hay como una molestia, una pesadez, a veces como un puyazo, ellos a veces refieren como un puyazo que tienen en el testículo y generalmente en el 90% de los casos el varicocele es izquierdo, un 9% es bilateral y un 1% es derecho, es decir, es muy raro. Ahora tú ¿Y qué preguntarás, diferencia hay entre un testículo derecho y un testículo izquierdo? claro, esa es la pregunta obvia. ¿Por qué va a ser más frecuente el lado Sí. izquierdo? Porque las del lado izquierdo drenan directamente en la vena renal, tiene mucho más presión y ella va a terminar de manera perpendicular. Eso hace que tenga más presión las venas
de espermáticas del lado izquierdo y por eso se van dañando y se van dañando las válvulas y va a aparecer el varicocele. Las del lado derecho drenan en la cava más diagonal y por eso no tienen tanta presión. Entonces el varicocele generalmente es izquierdo. Entonces el comportamiento testicular es diferente, depende del lado donde esté, ¿no? El comportamiento, la función es igual. Sí, pero el daño se ve por eso, por anatomía. Es la única característica que es porque al terminar en la vena renal tiene más presión y se daña más rápido y lo ve con frecuencia. Entonces la persona va sintiendo que ese testículo izquierdo es mucho más pequeño que el derecho. ¿Existen causas anatómicas, hereditarias o algo que nos pueda decir por qué se produce el varicocele? Fíjate, no hay una causa hereditaria, pero ojo, si usted tiene un varicocele que se ve, los hijos tienen 4 o 5 veces más posibilidad de tener varicocele. Y no es hereditario, ojo. Pero hay una predisposición. Es una predisposición, si es visible, que yo le decía que la persona está parada y se ven esas venas dilatadas en el escroto. Entonces esa persona es mucho más frecuente que sus hijos puedan tener varicocele. Incluso ahora, la diferencia de tamaño que nos dice, ¿no? Un testículo más grande que el otro. Es que la persona se baña y los muchachos se bañan y los adolescentes y sienten que el testículo izquierdo es un poquito más pequeño. Ojo, para que podamos aprender, el testículo izquierdo siempre está más bajo que el derecho, ¿no? Por anatomía. ¿Y por qué? Porque el testículo izquierdo es el primero que llega al escroto que el derecho. Entonces, llega primero, está un poquito más bajo que el derecho. Pero cuando ellos se tocan, ellos van a notar que ese testículo es como más pequeñito que el otro. Y eso tiene que llamar la atención. Tiene que llamar la atención y tiene que ver que tiene o puede tener un varicocele y le puede estar dañando. Entonces, si te daña el testículo, te va a dañar para que produzcas espermatozoides y te va a dañar para que produzcas hormonas. Entonces la persona tiene dos problemas. Tiene primero un problema hormonal y tiene un problema de fertilidad. Al tener la deficiencia hormonal, ¿qué consecuencias conlleva? Claro, eso es lo que es el hipogonadismo y la persona empieza a tener cansancio, agotamiento, no rinde exactamente igual y puede tener problemas de disfunción eréctil porque no tiene deseo. La libido se desaparece y la persona no tiene deseo sexual. Claro, vemos esto. ¿Y cuáles son los estudios que se realicen? Vemos el primer paso, que es darse cuenta a través de, por ejemplo, el baño, que hay una diferencia estructural, que están estas venas brotadas, que está la diferencia de los testículos. Pero una vez que va al especialista, ¿cuáles son los estudios y cuáles son los pasos a seguir? Claro, fíjate, la persona cuando va y si tiene esa sensación, lo primero que tiene que hacer y lo más importante es que se haga una ecografía. Con la ecografía usted tiene el diagnóstico preciso, si tiene un varicocele, va a saber si tiene un varicocele grado 1, grado 2, pero si ya lo vemos, nosotros ya sabemos que es un 3 y podemos saber el tamaño testicular. Ahora, esta persona... ¿El eco se hace en qué zona, doctor? ¿Ah? ¿El eco se hace en qué zona? zona? A nivel del escroto. A nivel del escroto, uno ve el testículo, ve las venas, le dice a la persona que puje, esas venas se van a dilatar porque al pujar ellas van a dilatar y eso hace que tenga el varicocele y nosotros le hacemos. Entonces, si nosotros vemos que tiene eso, le hacemos pruebas hormonales y le hacemos un examen que se llama espermatograma. Este espermatograma es sencillamente para ver cómo están los espermatozoides. La persona que tiene varicocele tiene 3 elementos que se le dañan. 1, produce menos espermatozoides. 2, esos espermatozoides se mueven menos. Y además esos espermatozoides no maduran. Entonces una persona puede tener 30, 40, 50, 100 millones de espermatozoides y el 80, 90, casi el 100% no se mueve y tiene un 95% de anormales. Entonces puede tener 100 millones de espermatozoides, pero ninguno sirve. Por eso se da la infertilidad entonces. Por eso se le da la infertilidad. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Vicente Diego Salinas nos seguirá acompañando para hablar sobre varicocele. Así que si tiene preguntas o comentarios, las redes sociales están a su disposición. @salud_gb y @DanielJSalas. Vicente.Diego es la cuenta de nuestro especialista. Ya regresamos.